Mira en la pantalla. Sí, doctor. Ok, ¿se me escucha bien? Sí, doctor, yo sí lo escucho bien. Mis compañeros, ¿podrían confirmar, por favor? Sí, doctor, sí Yo se le igual lo escucha. escucho bien, Sí, doctor. doctor. Sí se escucha. Ok. Listo, muy bien. Ahora vamos a empezar con la clase de uno de los síndromes más conocidos en el ámbito de la medicina, como es el síndrome de insuficiencia cardíaca. No olvidarnos que es un síndrome, no es un diagnóstico etiológico. Sino cuando uno llega al diagnóstico de insuficiencia cardíaca es un diagnóstico sindrómico. Es un conjunto de signos y síntomas que se agrupan para formar un diagnóstico sindrómico. Entonces, para entender un poquito el tema de insuficiencia cardíaca, pues es necesario recordar muchas cosas, ¿no? Y eso vamos a hacer. La primera parte que vamos a recordar es la anatomía del corazón. El corazón es una sola fibra muscular, una sola banda muscular, en la cual esta banda muscular en el medio sufre un pequeño loop, ¿no? Y en este loop se va a enrollar el ventrículo izquierdo, ¿no? Se va a comenzar a formar el ventrículo izquierdo, y por fuera del ventrículo izquierdo, abrazando al ventrículo izquierdo, se va a formar el ventrículo derecho. Entonces, lo primero que hay que recordar que el corazón, a nivel de los ventrículos, básicamente, es una sola banda muscular. Esta banda muscular sufre un primer loop en el medio, que va a formarse el ápex del ventrículo izquierdo, y el primer enrollamiento es el que va a dar pie a que se forme el ventrículo izquierdo, y por fuera, el enrollamiento del resto de la banda va a formar parte de lo que es el ventrículo derecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, si es una sola banda muscular, las fibras musculares, que en este caso son longitudinales, al sufrir este primer loop, este enrollamiento, va a dar paso a que se formen las fibras longitudinales, las fibras circunferenciales, las fibras oblicuas, que si bien es cierto tienen una disposición diferente, forman parte de una misma banda muscular, que eso es un tema que hay que recordar. Entonces vemos acá como ese primer loop a nivel de la mitad de la banda muscular va a formar el ápex del ventrículo izquierdo, y sobre ese ápex se va a enrollar el resto de la banda para que se termine de formar el ventrículo izquierdo, ¿no? Este ventrículo izquierdo va a tener fibras longitudinales, ¿no? Fibras circunferenciales, fibras oblicuas, y por fuera, abrazando a este ventrículo, el resto de la banda muscular va a dar pie a que se forme el ventrículo derecho, que básicamente está formado por fibras longitudinales, ¿no? A diferencia del ventrículo izquierdo, que contiene fibras circunferenciales y oblicuas, el ventrículo derecho, la característica es que tiene poca masa muscular, y esta masa muscular está, cuando se compara con el ventrículo izquierdo, esta escasa masa muscular está formada básicamente por fibras longitudinales, ¿no? Eso es lo primero que hay que recordar, que tanto el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho forman parte de una misma banda muscular. El ventrículo izquierdo tiene diferentes tipos de bandas que son una misma, solo que orientadas en diferente orientación, valga la redundancia. Por eso hay fibras longitudinales, fibras circunferenciales, fibras oblicuas, a diferencia del ventrículo derecho, que básicamente está formado por fibras longitudinales. Entonces, este ventrículo, ya hablando específicamente de la función del ventrículo izquierdo en este caso, este ventrículo izquierdo durante la sístole sufre ciertas modificaciones en su estructura
para hacer que este ventrículo tenga un trabajo óptimo, ¿no? El movimiento sistólico del ventrículo izquierdo básicamente se logra por un acortamiento longitudinal, ¿no? O sea, durante la sístole las fibras longitudinales se acortan, las fibras circunferenciales van a producir un engrosamiento de las paredes del ventrículo izquierdo, ¿no? Y este ventrículo izquierdo en la base va a tener un movimiento antihorario y en el ápex un movimiento horario. Es el movimiento que nosotros usamos, por ejemplo, para escurrir una prenda húmeda, ¿no? Cuando uno escurre una prenda húmeda, un extremo lo gira hacia la derecha y el otro extremo lo gira en sentido inverso, ¿no? Lo mismo sucede con el ventrículo izquierdo durante la sístole, ¿no? Sufre un acortamiento longitudinal, hay un engrosamiento de las paredes del ventrículo, hay un movimiento de rotación antihorario en la base y horario en el ápex que hace que este movimiento expulse la cantidad de sangre durante la sístole del ventrículo izquierdo hacia los grandes vasos con la suficiente fuerza como para que lleguen a todos los órganos de la economía del cuerpo humano, ¿no? Entonces, esa función sistólica, ¿no? Que produce un acortamiento longitudinal, ¿no? Un engrosamiento de las paredes ventriculares, un movimiento antihorario en la base y horario en el ápex, va a ser esos movimientos van a ser los componentes de la sístole. Y cuando estos movimientos se producen en forma inversa, o sea, que el ventrículo izquierdo recupera su longitud de base a ápex, ya no ocurre el movimiento de rotación a nivel de la base ni del ápex, ¿no? Y el grosor de las paredes disminuye, pues está en la fase de relajación y está entrando a la diástole. Entonces, si bien es cierto, separamos la sístole de la diástole en el ciclo cardíaco, pues uno es consecuencia del otro y tienen que, cuando hablamos de ciclo cardíaco tenemos que hablar de ambos, ¿no? Porque ambos intervienen, como van a ver más adelante, en forma muy importante en la génesis de la insuficiencia cardíaca, ¿no? El primer mito que vamos a cambiar ahora es que cuando uno habla de insuficiencia cardíaca, solo está inmersa un componente del ciclo cardíaco que es la sístole. Eso no es cierto. Hay insuficiencia cardíaca también con alteración en la diástole, como vamos a ver, ¿no? Y hablando nuevamente de la sístole, este acortamiento sistólico de la fibra miocárdica en longitud que se produce, que un acortamiento en 15% de la longitud del ventrículo izquierdo, va a producir un engrosamiento radial del 40%. Y este movimiento de rotación a nivel del ápex, a nivel de la base del ventrículo izquierdo, a nivel del ápex, van a producir todos estos tres componentes, van a producir un cambio de volumen dentro de la cavidad ventricular de un 60%. Entonces, eso hace que el trabajo cardíaco sea óptimo, ¿no? Que un órgano en relación al resto, que sea tan pequeño, sea tan perfecto en su funcionamiento, que permita que también el resto de órganos funcionen en forma adecuada, ¿no? Y cuando se altera alguno de estos mecanismos, entonces el paciente va a entrar en insuficiencia cardíaca. Entonces estamos viendo que para la génesis de insuficiencia cardíaca, como les había adelantado, es tan importante una alteración en la sístole y tan importante como una alteración en la diástole, ¿no? Para recordar un poquito, vamos a ver que la sístole básicamente tiene dos componentes, ¿no? Que es el tiempo de contracción isovolumétrica, que ocurre con ambas válvulas cerradas, tanto la válvula auriculoventricular como la válvula aórtica están cerradas, ¿no? Por eso se llama isovolumétrica, iso igual volumen, o sea, no hay cambio de volumen, porque no entra sangre porque la válvula auriculoventricular está cerrada, no sale sangre porque la válvula aórtica está cerrada. Entonces, la primera fase de la sístole es el tiempo de contracción isovolumétrica.
esta contracción isovolumétrica, esta contracción de las fibras miocárdicas van a producir un aumento de volumen dentro de la cavidad ventricular hasta que se abre la válvula aórtica y se produce la segunda fase de la sístole, que es el tiempo eyectivo total. O sea, durante la sístole ocurren dos fases. Tiempo de contracción isovolumétrica, que ocurre con las válvulas cerradas, y el tiempo eyectivo total, que es el momento en el cual el ventrículo izquierdo expulsa sangre de la cavidad ventricular hacia los grandes vasos. Eso durante la sístole. Durante la diástole es un poco más complejo, ¿no? La diástole está formada por 4 fases. La fase de relajación isovolumétrica, que ocurre de la misma manera, tanto con la válvula aórtica cerrada como la válvula auriculoventricular cerrada, ¿no? ISO, igual volumen, no hay cambio de volumen. Entonces, esta fase de relajación isovolumétrica. La segunda fase es la diástole temprana, ¿no? Con sus dos componentes, que es la fase llenado rápido y la fase llenado lento. Son los dos componentes de la diástole temprana, ¿no? Y el último componente que pertenece a la diástole tardía, que es la sístole auricular, la contracción auricular, son las 4 fases que intervienen durante la diástole. Entonces, cuando hay una alteración en alguna de estas fases, tanto en la sístole como en la diástole, tiene que haber una alteración en la función cardíaca que lleve a que el paciente presente el síndrome de insuficiencia cardíaca. Cualquiera de estos componentes. A ver, espérenme un ratito, por favor. Aló, Liz, dime. ¿Citas para qué? Jueves y viernes, ya sabes. Pues. Solo ese paciente del seguro que necesita mapping, eso tienen que quedar con el doctor Flores, cuál va a ser el coste, ¿no? Y lo pueden marcar para el jueves a las 2 de la tarde o el viernes a las 2 de la tarde. Lo único que tienen que hacer es me avisa. Le recuerdo que el jueves usted tiene una resonancia cardíaca con ustedes a las 2 de la tarde. Ya, entonces el viernes. Márcalo cualquiera al viernes 2 de la tarde. Que tengo otro más que con estrés también. Ya. No. Me cancelas, pues me demoro si nunca están los pacientes listos. Claro, pues me demora un montón ahí. Si no, yo podría dar todos el mismo día. Nunca están. Mentira, porque en la tarde no hay enfermera. Ya, entonces, dame cita uno a las 2 de la tarde y el otro a las 2:30 del jueves. Ese tienen que preguntarle al doctor Flores cuál es el costo del mapping y lo marcan para el viernes. No sé, eso habla con César. Yo no manejo las terapias. Yo no manejo las terapias. No, lo que primero tienes que hablar con César. Él te tiene que decir el monto. Y lo llamas al paciente y le dices, el precio es este. Y él decidirá si se hace o no se hace. ¿Ya? Listo. Para el viernes, sí. Lo marcas para el viernes. 2 de la tarde. Sí. Listo, ya, chao. Ya, ¿me confirmas? Ya, me confirmas. Chao. Entonces, volviendo nuevamente al tema. Una alteración en cualquiera de los componentes de la sístole, como una alteración en cualquiera de los componentes de la diástole, puede devenir en la génesis de un síndrome de insuficiencia cardíaca, ¿no? Recordar también que durante la diástasis, que es la fase llenado lento, que es un componente de la diástole temprana, cuando hay una alteración de la diástasis, se altera en 5% el gasto cardíaco.
y cuando se altera la contracción auricular, que es un componente de la diástole tardía, se altera en un 20% el gasto cardíaco. Entonces, como ven, alteración en la sístole o alteración en cualquier componente de la sístole o alteración en cualquier componente de la diástole puede devenir en un síndrome de insuficiencia cardíaca. Entonces, ahora sí podemos definir, ¿no?, el síndrome de insuficiencia cardíaca como un conjunto de signos y síntomas que son resultado de una alteración estructural o funcional del corazón. Cuando hablamos estructural, básicamente es alteración en las fibras miocárdicas, y cuando hablamos funcional, es una alteración en el trabajo cardíaco que conlleva un aumento de las presiones intracavitarias, ¿no?, lo cual, tanto esta alteración estructural o funcional, imposibilita a ofrecer un aporte de oxígeno y energético a los demás órganos. O si lo llega a hacer el corazón, lo hace a expensas de un incremento de las presiones de llenado de las cámaras izquierdas. O sea, cuando hay una alteración estructural, básicamente estamos hablando de una alteración en la sístole, y cuando hay una alteración funcional, básicamente estamos hablando de diástole. ¿Ok? Entonces se puede producir un síndrome de insuficiencia cardíaca tanto por alteración sistólica como alteración diastólica, ¿no? Si hablamos de la insuficiencia cardíaca por alteración netamente sistólica, ¿no?, vamos a observar que se pueden dividir la insuficiencia cardíaca en función a el trabajo cardíaco o la fracción de eyección. La fracción de eyección es un elemento de evaluación que resulta de la utilización de la ecocardiografía, pero la fracción de eyección no es otra cosa que el gasto cardíaco expresado en porcentaje. Entonces, en función a la alteración de la fracción de eyección, ya se ha visto que se puede dividir la insuficiencia cardíaca en tres tipos. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, cuando la fracción de eyección está por debajo de 40%. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, cuando la fracción de eyección está por encima del 50%, y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección moderadamente reducida, donde la fracción de eyección va desde 40 a 49%. Entonces, cuando hay una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, básicamente estamos hablando de una insuficiencia cardíaca sistólica. Cuando tenemos una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, básicamente estamos hablando de una insuficiencia cardíaca por disfunción diastólica. Y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección moderadamente reducida es una combinación tanto de disfunción sistólica como de disfunción diastólica. Entonces hay que acostumbrarnos a hablar, a clasificar a los pacientes en función a la fracción de eyección, ¿no?, cuando tienen un paciente con insuficiencia cardíaca, en este caso. Y también es importante recordar qué componentes de la fibra miocárdica son los que se alteran durante el síndrome de insuficiencia cardíaca. Como sabemos, la fibra miocárdica tiene 5 funciones específicas: el cronotropismo, habla de la frecuencia cardíaca; el dromotropismo es la conducción eléctrica por el sistema de conducción eléctrico del corazón; la función de batmotropismo, que es la relajación de la fibra miocárdica, ¿no?; el inotropismo, que es la función sistólica de la fibra miocárdica; y el lusotropismo, que es una alteración en la relajación. Luso es en relajación, ino en la sístole, luso en la diástole, y batmotropismo es en la excitabilidad. Perdón, creo que ahí me confundí. Batmotropismo es en la excitabilidad, tiene que ver con el sistema de conducción también, la excitabilidad. Entonces, cuando hablamos de un síndrome de insuficiencia cardíaca, básicamente estamos
frente a una alteración en el inotropismo o una alteración en el lusotropismo en la fibra miocárdica. Entonces habíamos visto que hay una alteración, puede ser derivada de la insuficiencia cardíaca por una alteración estructural, ¿no? O funcional. Cuando es una alteración funcional, básicamente hay, como consecuencia de ello, hay una alteración, un incremento de las presiones de llenado de las cámaras izquierdas, ¿no? Ok, entonces también hay que recordar pues, que las presiones en las cámaras izquierdas tienen unas presiones sistólicas, ¿no? Y una presión diastólica. La presión del ventrículo izquierdo tiene una presión diastólica, y esta presión diastólica tiene una presión diastólica inicial y una presión diastólica final. Cuando hay una alteración funcional en el ventrículo izquierdo, por ejemplo, el paciente que tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo, el paciente que tiene hipertensión arterial, por ejemplo, la presión diastólica final se incrementa, ¿no? La función sistólica puede estar conservada, pero la presión diastólica final del ventrículo izquierdo va a estar incrementada como consecuencia de un engrosamiento de las paredes del ventrículo izquierdo que se observa en un paciente con hipertensión arterial. Entonces esa presión diastólica final incrementada se va a reflejar en la aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque la presión diastólica final del ventrículo izquierdo es igual a la presión en la aurícula izquierda, ¿no? Y la presión en la aurícula izquierda es igual en el capilar pulmonar. O sea, que si tenemos un paciente con hipertrofia del ventrículo izquierdo, va a tener una presión diastólica final incrementada. Se me ocurre 15 milímetros de mercurio. Ese 15 milímetros de mercurio va a ser igual a la presión en la aurícula izquierda, o sea, la aurícula izquierda va a tener 15 milímetros de mercurio. Y el capilar pulmonar también va a ser igual a la presión en la aurícula izquierda, o sea, también va a tener 15 milímetros de mercurio. Ese incremento de las presiones de llenado de las cámaras izquierdas que va a utilizar nuestro organismo con el afán de preservar la función del corazón, porque la función del corazón es llevar oxígeno y elementos energéticos al resto del organismo. Y si ese paciente tiene una hipertrofia del ventrículo izquierdo y se incrementan esas presiones, se han incrementado con el afán de cumplir la función. Y ese incremento de presiones de llenado pueden derivar en la génesis de un síndrome de insuficiencia cardíaca. En este caso, como la función sistólica está conservada, va a ser una síndrome de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Entonces se altera la función sistólica, generalmente insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Se alteran las presiones de llenado de las cámaras izquierdas, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y es nuestro deber conocer pues, qué pacientes están en riesgo, no insuficiencia cardíaca, en qué estadio se encuentra nuestro paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces hablamos de un estadio A, por ejemplo. Es un paciente que tiene factores de riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca, pero que todavía no tiene síntomas. O sea, que es un paciente obeso, es un paciente hipertenso, es un paciente diabético, ¿no? Que tiene riesgo. Ustedes saben, la obesidad es factor de riesgo para insuficiencia cardíaca, la hipertensión es riesgo para insuficiencia cardíaca, la diabetes es riesgo para insuficiencia cardíaca. O sea, tienen una enfermedad, pero que todavía no ha producido ni alteración sistólica ni alteración diastólica en el paciente. Ese paciente se encontrará en un estadio A de insuficiencia cardíaca. El estadio B es el paciente que tiene ya una enfermedad cardíaca, o sea, el ventrículo izquierdo, por ejemplo, el hipertenso, se ha puesto grueso, ¿no? Hay alteración en la microcirculación vascular en los diabéticos, ¿no? Pero todavía no tiene signos de insuficiencia cardíaca. Ese paciente ya tiene un daño estructural y se encontrará en un estadio B. En el estadio C es el paciente que tiene enfermedad, factores de riesgo, que tiene daño estructural en el corazón y además ahora sí está haciendo signos de insuficiencia cardíaca. Ese paciente estará en un estadio C. El estadio D es aquel paciente que tiene factores de riesgo, que tiene daño estructural, que tiene signos de insuficiencia cardíaca, que está con tratamiento máximo para insuficiencia cardíaca y a pesar de eso necesita
de procedimientos más complejos como inotrópicos en infusión por pulsos, trasplante cardíaco, terapia de resincronización, o sea, necesita de otros procedimientos para tratar de controlar su insuficiencia cardíaca. Ese paciente estará en un estadio D, son pacientes que tienen síntomas de insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento convencional. Entonces, la manera de estratificar a nuestro paciente, ¿no? Cuando es un estadio A, cuando es un estadio B, cuando es un estadio C, cuando es un estadio D, ¿no? Estos pacientes generalmente son pacientes de edad avanzada, de 68 años, el hombre tiene más riesgo de padecer de insuficiencia cardíaca, ¿no? Más del 60% está en clase funcional 3, ¿no? Y el 20% está en clase funcional 4, ¿no? Son pacientes que tienen falta de adherencia al tratamiento para insuficiencia cardíaca, la mitad de ellos dejan el tratamiento, por eso se descompensan, o hay un fenómeno extracardíaco que los descompensa, por ejemplo las enfermedades pulmonares crónicas, ¿no? La prevalencia es alrededor de 10 pacientes por cada 1000 pacientes mayores de 65 años, ¿no? El 70% de estos pacientes son hipertensos, la principal causa de insuficiencia cardíaca en el mundo es la hipertensión arterial, no se olviden de eso nunca. El riesgo se duplica cuando el paciente tiene una hipertensión no controlada, mayor de 16 a 9, el riesgo de insuficiencia cardíaca es mayor, y los que no tienen insuficiencia cardíaca de base tienen un peor pronóstico de aquellos que desarrollan una insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? Los que desarrollan una insuficiencia cardíaca aguda necesitan más elementos de ayuda al tratamiento en relación a uno que ya tiene una insuficiencia cardíaca crónica y se descompensa. Ese es un dato epidemiológico, ¿no? La principal causa, hemos dicho, hipertensión arterial en el 60 al 80%, enfermedad isquémica crónica en el 50%, una enfermedad valvular. A la cabeza hoy en día es la enfermedad valvular aórtica degenerativa, y en segundo plano ha pasado la enfermedad reumática en nuestro caso. Por enfermedad valvular la causa de insuficiencia cardíaca es del 20 a 30%, enfermedades crónicas inflamatorias como la diabetes mellitus, hasta el 40% de los diabéticos hacen insuficiencia cardíaca, los pacientes con fibrilación auricular hasta el 43% hacen insuficiencia cardíaca, los pacientes con enfermedad renal crónica hacen hasta el 30% hacen insuficiencia cardíaca, enfermedades parasitarias endémicas como en el sur de nuestro país, en Arequipa, la enfermedad de Chagas es otro factor a tomar en cuenta como génesis de insuficiencia cardíaca, la miocardiopatía idiopática, ¿no? La dilatada, la secundaria a miocarditis, por ejemplo, es otro de los factores que a la larga pueden producir la génesis de un síndrome de insuficiencia cardíaca. Entonces, conocer todo este listado de enfermedades es importante para cuando uno evalúa un paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces, la enfermedad cardíaca isquémica, que va a producir una cicatriz, un escar en el músculo cardíaco, que va a producir un atontamiento o una hibernación en el corazón, que va a alterar la circulación coronaria, ¿no? Que va a producir disfunción endotelial, es una de las principales causas de insuficiencia cardíaca. El daño tóxico, ¿no? Hoy en día los pacientes sometidos a tratamientos neoplásicos, ¿no? A la radiación es otro grupo de pacientes a tener en cuenta. Cada día aumenta más las neoplasias, aumentan más el uso de fármacos cardiotóxicos y como consecuencia de ello el paciente desarrolla insuficiencia cardíaca. Los pacientes que tienen un daño cardíaco mediado por un fenómeno inflamatorio, ¿no? Los procesos infecciosos, las miocarditis, hoy en día el COVID puede producir una miocarditis, con consecuencia de ello el paciente puede tener una síndrome de insuficiencia cardíaca. Las infiltrativas, las enfermedades infiltrativas que afectan a la fibra miocárdica, amiloidosis, sarcoidosis, hemocromatosis, enfermedad de depósito del colágeno, del glucógeno, son enfermedades que contribuyen a la génesis de enfermedades infiltrativas, ¿no? Alteraciones metabólicas, ¿no? Las nutricionales como la obesidad, deficiencia de carnitina, selenio, hierro, ¿no? Alteraciones hormonales como pacientes
que tengan desbalance en hormona tiroidea, por ejemplo, ¿no? O las alteraciones genéticas, que son la presentación de diferentes formas de miocardiopatías, ¿no? La miocardiopatía hipertrófica, la miocardiopatía dilatada, el miocardio del ventrículo izquierdo no compactado, la miocardiopatía con displasia aminogénica del ventrículo derecho, o las restrictivas, ¿no? O sea, un conjunto de miocardiopatías que hay que tener en cuenta como génesis de insuficiencia cardíaca, ¿no? También se puede producir insuficiencia cardíaca cuando hay una carga normal, ¿no? Condiciones de carga normal como la hipertensión arterial, habíamos visto, defectos estructurales de las válvulas o el miocardio, como las valvulopatías, las cardiopatías congénitas, enfermedades de estructuras aledañas como el pericardio, ¿no? Las pericarditis, como la pericarditis constrictiva, o la alteración del endocardio, como es la fibroelastosis endomiocárdica, por ejemplo. Estados de gasto cardíaco elevado, anemia grave, tirotoxicosis, enfermedad Payet, fístulas arteriovenosas, por ejemplo, el embarazo, son elementos de sobrecarga normales que pueden condicionar la presencia de insuficiencia cardíaca. Sobrecarga de volumen, insuficiencia renal, sobrecarga de líquidos, por ejemplo. Las alteraciones en el ritmo cardíaco, las taquiarritmias o las bradiarritmias, pueden desencadenar la presencia de síndrome de insuficiencia cardíaca, ¿no? Dentro de otros, por ejemplo, la no adherencia a tratamiento de insuficiencia cardíaca de un paciente que tiene diagnóstico y deja de tomar su medicación, consumo excesivo de sal, estrés emocional, toxinas cardíacas como alcohol y cocaína, hay que tomar en cuenta, ¿no? Eventos cardíacos agudos, arritmias, hipertensión no controlada, infarto de miocardio, enfermedad valvular, eventos agudos no cardíacos como el tromboembolismo pulmonar, la anemia y el sangrado, las infecciones sistémicas, y efectos adversos, por ejemplo, a medicamentos, a los bloqueadores de los canales de calcio, los fármacos antiarrítmicos del grupo 1A y 1C, esteroides, antiinflamatorios no esteroideos, antineoplásicos, pues todos ellos también son elementos que entran a formar a ser el iniciador de la génesis de insuficiencia cardíaca. Esta insuficiencia cardíaca que va a tener una vía cardíaca y una vía vascular, ¿no? La vía cardíaca por disfunción diastólica, que se disminuye la reserva contráctil, hay un fallo alterógrado con una disminución en el volumen efectivo y una disminución del filtrado glomerular, va a haber una disminución aguda de la reserva contráctil, de la disfunción sistólica, acúmulo de fluidos, el paciente va a tener congestión pulmonar y una presión de capilar incrementada. Y como consecuencia de ello, los fenómenos neurohumorales son los que van a activar el sistema vascular, ¿no? Se va a producir un incremento de la resistencia periférica por activación del sistema neurosimpático, por activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, por un incremento de las citoquinas que van a aumentar la vasoconstricción, van a aumentar la aldosterona, van a entrar en un círculo vicioso aumentando la actividad del sistema nervioso simpático, va a haber una retención de sodio y agua, va a haber mayor estrés de pared, ¿no? Una activación de endotelina 1, ¿no? Que va a contribuir a la vasoconstricción, o una alteración de los péptidos natriuréticos, ¿no? Que va a haber una relajación miocardial, va a haber un exceso de un incremento del sodio y de agua, una disminución de la fibrosis miocárdica por activación de los péptidos natriuréticos, o alteraciones a nivel de la vasopresina. O sea, todos los elementos neuromorales intervienen en la vía vascular, y los fenómenos diastólicos y sistólicos van a intervenir en la vía cardíaca, ¿no? Para la génesis. Este desbalance neurohumoral, ¿no? Con mayor producción de elementos vasoconstrictores como vasopresina, endotelina, aldosterona, angiotensina, norepinefrina, van a contribuir a que entremos en un círculo vicioso en la génesis de la insuficiencia cardíaca, ya que los fenómenos o los elementos vasodilatadores como bradyquinina, prostaglandina, óxido nítrico y los péptidos están alterados, y como consecuencia de ello entramos en un círculo vicioso para la producción de insuficiencia cardíaca. Estos pacientes tienen un cortejo clínico muy típico, ¿no? Con disnea, con ortopnea, con disnea paroxística nocturna, no toleran el ejercicio, se cansan rápidamente,
pueden tener tos nocturna, sibilancias, sensación de hinchazón, edema en miembros inferiores, mareo, síncope, ¿no? Son pacientes que han aumentado de peso, son pacientes que tienen un cortejo clínico muy claro, y en el examen físico podemos encontrar la presión venosa yugular elevada, o sea, una ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, la presencia del tercer ruido, ¿no? Y si hay dilatación de las cavidades o impulsos tanto ventricular izquierdo y derecho positivos, ¿no? Es un paciente que tiene todos estos elementos que llegan al diagnóstico, que hacemos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Entonces, un paciente típico que tiene una historia clínica con factores de riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca, que en el examen físico encontramos signos de insuficiencia cardíaca como crepitantes, edema de miembros inferiores, ingurgitación yugular positiva, ¿no? Que en el electrocardiograma siempre debe haber una alteración, o que nos muestre hipertrofia del ventrículo izquierdo, o que muestre isquemia, o que muestre crecimiento de cavidades por ejemplo, alteración del valvular, ¿no? Y que con todos estos elementos de juicio nosotros debemos llevar a hacer exámenes de ayuda diagnóstica como la ecocardiografía, que nos permite diferenciar los tres tipos de insuficiencia cardíaca como no hemos visto, ¿no? También otros elementos de juicio son los péptidos natriuréticos como el ProBNP, que nos ayudan a estratificar el riesgo, ¿no? Confirmar el diagnóstico y estratificar el riesgo con insuficiencia cardíaca. Pacientes que tengan niveles muy elevados hablan de mayor compromiso sistólico y diastólico en la insuficiencia cardíaca que tenga el paciente, ¿no? Uno puede echar mano para hacer el diagnóstico de, por ejemplo, si utilizamos los criterios de Framingham para llegar al diagnóstico, de criterios mayores, como son la presencia de disnea paroxística nocturna, tornea, elevación de la ingurgitación yugular presente, crepitantes, tercer ruido, cardiomegalia, edema pulmonar en la radiografía, y hay una pérdida de peso de más de 4 kilos y medio en el paciente que ya tiene una insuficiencia cardíaca en tratamiento. Son criterios mayores. Los criterios menores: edema, tos nocturna, disnea a mínimos esfuerzos, la presencia de hepatomegalia, derrame pleural, frecuencia cardíaca elevada, ¿no? Y con todos estos criterios, los dos criterios mayores y uno mayor y dos menores, hay una posibilidad de 100% de sensibilidad y 78% de especificidad para llegar al diagnóstico de insuficiencia cardíaca, ¿no? La insuficiencia cardíaca, de acuerdo a la forma de presentación del cuadro, se puede dividir en una insuficiencia cardíaca de nuevo, o sea, nueva, o por descompensación de una crónica. Un paciente que hace insuficiencia cardíaca como consecuencia de una emergencia hipertensiva, básicamente es una insuficiencia cardíaca diastólica. El paciente que acude por emergencia con edema agudo del pulmón o shock cardiogénico, ¿no? O el paciente que tiene una insuficiencia cardíaca con un cuadro de falla de cavidades derechas predominante, ¿no? Es la forma de cómo se clasifica en función al cuadro clínico que tiene el paciente, ¿no? Cuando estamos frente a un paciente en insuficiencia cardíaca aguda, por ejemplo, ¿no? de primera presentación, pues tenemos la clasificación de Svensson, que nos ayuda mucho para el manejo del paciente, ¿no? Que es un paciente el cual se le puede clasificar en paciente húmedo, en paciente frío, ¿no? Hablamos de un paciente cuando está húmedo, cuando tiene signos de congestión, hay ingurgitación yugular, ortopnea, edema, hepatomegalia, citis, crepitantes o tercer ruido, eso es húmedo, y frío cuando tiene signos de hipoperfusión. Entonces el paciente puede tener un patrón caliente-seco, ¿no? Es un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca compensada, es un paciente con insuficiencia cardíaca crónica compensada, ¿no? Puede tener un patrón caliente y húmedo, o sea que tiene buena perfusión, pero tiene crepitantes o edema, ¿no? Entonces probablemente aquí se necesiten de diuréticos en el paciente, ¿no? Un paciente frío y seco es un paciente que tiene una hipoperfusión y que no hay acúmulo de líquido ni en forma de edema ni derrame pleural. Realmente es un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca crónica en estadio D, no muy avanzada. Y el paciente que tiene un patrón frío y húmedo, o sea que está hipoperfundido y que está con crepitantes, con edema, es generalmente el paciente en shock cardiogénico. En estos pacientes probablemente necesitemos de inotrópicos
para el tratamiento, ¿no? Entonces, la forma de presentación de la insuficiencia cardíaca aguda nos ayuda para tomar decisiones en el manejo del paciente, ¿no? La clase funcional, ¿no? nos ayuda para determinar, estratificar el riesgo de nuestro paciente, ¿no? La New York Heart Association, esta clasificación funcional de la NIHA, como que se conoce, que la clasifica en 4 grupos, ¿no? En el cual el paciente tiene una clase funcional 1 cuando no tiene limitación al ejercicio, con el ejercicio habitual, ¿no? Es el estadio más, digamos, el paciente que es el más normal, ¿no? Y el 4, que es el extremo, cuando el paciente tiene una insuficiencia cardíaca grave, que tiene síntomas en reposo, a mínimos esfuerzos, ¿no? Y un cuadro intermedio es una clase funcional 2, con disnea a actividades cotidianas, y 3, disnea a pequeños esfuerzos, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos clasificar en la clase funcional del paciente. Hay diferentes criterios, habíamos visto el criterio de Framingham para llegar al diagnóstico, también podemos utilizar los criterios de Boston para llegar al diagnóstico de insuficiencia cardíaca, que mezcla criterios clínicos con exámenes de laboratorio, como la presencia de una radiografía, ¿no? Para llegar al diagnóstico, pero no olvidarse nunca que el paciente con síndrome de insuficiencia cardíaca es un diagnóstico netamente clínico. Si nosotros podemos evitar que un paciente llegue a insuficiencia cardíaca conociendo qué enfermedades son las que prevalecen en este síndrome y podemos evitarlas o controlarlas, pues vamos a hacer mucho, ¿no? Dentro de los exámenes que se solicitan, pues habíamos visto que la ecocardiografía juega un rol muy importante en el tema de estratificar al paciente en estos 3 grupos, con fracción de eyección reducida, con fracción de eyección moderadamente reducida y con fracción de eyección preservada, es a través de la fracción de eyección que se obtiene por ecocardiografía cuando se llega al manejo o al diagnóstico que tiene este paciente. El electrocardiograma pues, nos sirve para detectar pacientes que están con insuficiencia cardíaca como complicación, por ejemplo, de un síndrome coronario agudo o como la presencia de un trastorno del ritmo, una taquiarritmia, ¿no? Nos puede indicar cuál es la causa de que nuestro paciente tenga en ese momento un síndrome de insuficiencia cardíaca. La radiografía de tórax nos ayuda más para hablar sobre el pronóstico, ¿no? La gravedad del caso, en este paciente que tiene un edema agudo del pulmón, es un paciente que está gravemente comprometido, y la radiografía de tórax nos va a ayudar en ese sentido a ver cuál es el tratamiento que se le podría dar a nuestro paciente, ¿no? Examen de laboratorio básicos: hemoglobina, hemograma, descartar infección, hemoglobina para ver si no hay una anemia grave, la insuficiencia cardíaca de alto gasto, por ejemplo, el hemograma para descartar que no hay un proceso infeccioso que sea el desencadenante de una insuficiencia cardíaca, la glucosa para ver si el paciente no tiene una enfermedad crónica como diabetes, que nos ayude pues, a orientarnos qué tipo de insuficiencia cardíaca tiene, la creatinina para descartar la enfermedad renal crónica o ver como pronóstico los pacientes que estén desarrollando una insuficiencia renal aguda como consecuencia de un bajo gasto cardíaco por la presencia de insuficiencia cardíaca. La urea, más para utilizar en pacientes crónicos, ¿no? Valores elevados nos habla de peor pronóstico. ProBNP, estratificación de riesgo de insuficiencia cardíaca. Dímero D para descartar la causa de insuficiencia cardíaca de tipo tromboembólico, por ejemplo, y las enzimas cardíacas para descartar que no sea un evento isquémico el que haya llegado al paciente de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y el tratamiento tiene diferentes elementos a utilizar. Los inhibidores ECA son fármacos que han demostrado reducir mortalidad en el paciente con insuficiencia cardíaca, ¿no? Los diuréticos ayudan a reducir morbilidad, ¿no? Hay un pequeño estudio que nos muestra que reduce mortalidad a los pacientes en el uso de diuréticos como componente del tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo los diuréticos de ASA. Los beta bloqueadores, generalmente los beta bloqueadores de tercera generación, reducen mortalidad: carvedilol, bisoprolol, metoprolol. Los digitálicos no reducen mortalidad, reducen hospitalizaciones
número de hospitalizaciones por descompensaciones, la digoxina, por ejemplo, y los antagonistas específicos de los receptores de angiotensina, usarlos cuando hay una contraindicación para el uso de los inhibidores CK, ¿no? Que estos también han demostrado reducir mortalidad. Vasodilatadores, cuando la evaluación del paciente nos lleva a la conclusión de que es un fenómeno que está cruzando con resistencias incrementadas por elementos vasoconstrictores, un edema agudo de pulmón hipertensivo, por ejemplo. Podemos utilizar nitroprusiato como vasodilatador, neseretide o nitroglicerina como vasodilatadores para reducir la vasoconstricción y que ese corazón pueda tener un trabajo cardíaco óptimo, ¿no? En el caso, por ejemplo, que hay una insuficiencia cardíaca con edema agudo de pulmón secundario a una emergencia hipertensiva. Inotrópicos, que se utilizan cuando el paciente tiene una disfunción sistólica importante, ¿no? La dobutamina, ¿no? El levosimendan, son elementos inotrópicos positivos que nos ayudan pues, en este grupo de pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. El uso de un inotrópico es muy importante. Y cuando la génesis de una insuficiencia cardíaca es un evento coronario agudo, ¿no? Este paciente está complicado con una insuficiencia cardíaca, la revascularización pronta de estos pacientes, ¿no? De una angioplastía va a ser de mucha utilidad devolverle el flujo coronario adecuado a este grupo de pacientes, ¿no? Un paciente, por ejemplo, como estamos viendo, un infarto agudo de miocardio conlleva a que este paciente desarrolle una falla cardíaca aguda, ¿no? Hay una disminución de la elasticidad de la zona donde se está produciendo el infarto, cara anterior, cara inferior, puede haber complicaciones mecánicas como la disfunción del músculo papilar, atontamiento del resto de las fibras miocárdicas por deprivación del flujo sanguíneo, hay muerte celular y ruptura cardíaca con los fenómenos mecánicos. Entonces, estos pacientes que están cursando con un infarto se van a beneficiar mucho con una revascularización. Puede ser sometido a trombolisis si no está en un hospital donde se puede hacer angioplastía, o si se hace una angioplastía primaria sería de mucha utilidad, ¿no? Medidas generales al pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Mejorar los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca, hay que estabilizar el cuadro hemodinámico del paciente para reducir la mortalidad, ¿no? Estos pacientes son susceptibles de infecciones, se puede utilizar antibióticos, ¿no? Controles periódicos de hemograma y antibióticos precoces, uso de insulinoterapia en los pacientes que tienen hiperglicemia secundaria a este evento de estrés, mantener saturaciones de oxígeno por encima de 92, corregir las bradiarritmias y los bloqueos AB completos con marcapasos transitorios, ¿no? Ante una fibrilación auricular aguda, en ese caso, la conducta debería ser devolverle ritmo sinusal al paciente a través de una cardioversión eléctrica, ¿no? Y la angioplastía, pues, como fenómeno, como ayuda terapéutica para que el paciente recobre el flujo sanguíneo coronario que lo está llevando a la insuficiencia cardíaca. Muy bien, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Profesor, no hay preguntas, doctor. ¿No tienen ninguna pregunta? ¿Todo está claro? Muy bien, si no hay preguntas, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.